de grabación. Bueno, si se acuerdan, lo que estuvimos haciendo en Orange, la clase pasada fue más o menos esto, que a un archivo lo volcábamos en una tabla de datos, después hacíamos un muestreo para separar lo que era entrenamiento y test, ¿se acuerdan? El conjunto de entrenamiento y test. Los datos de entrenamiento ingresan al algoritmo, el algoritmo procesa esos datos que se les dan como ejemplos y entrega un modelo, ¿sí? A ver acá, entrega un modelo. Ese modelo va a servir para hacer las predicciones, o ya se puede utilizar para hacer predicciones. Y el otro conjunto de datos que habíamos dejado para testear, o sea, para evaluarlo, estos son los datos con los que vamos a evaluar qué tan bien predice el algoritmo, ingresan acá a lo que es la etapa de predicción. En el lenguaje que ustedes usen, que quieran usar para hacer esto, van a tener model.train, van a tener una línea de código, digamos que va a ser model. Por ejemplo, para Python es tree, por un árbol de decisión, tree.train, le pasan los datos, o sea, lo mismo que estamos haciendo acá. Y después para la otra va a ser tree.predict, o sea, ahora que el árbol haga las predicciones, ¿sí? O sea, en líneas de código, cada uno de estos widgets serán a lo sumo 2 líneas de código cada una, no más. Para entrenamiento es una, para separar en los datos en train y en test también. Son programas muy cortos, ¿sí? Lo complicado acá o lo laborioso, digamos, es cuando uno, esta parte de preparar los datos, que es un poco lo que quiero que veamos, que por eso subí ese archivito al aula virtual, para que vean que al principio hay que como manipular los datos, sí, manipular y limpiarlo para que quede una única tabla de datos. Ustedes ya vieron el formato en el que estos algoritmos leen los datos. Es una única tabla, ya van a ver que puede ser una planilla de Excel, es el formato. Entonces ahí viene todo lo que hay una profesión ahora que es el ingeniero de datos, que es el que se va a encargar de capturar de las distintas fuentes la información, los datos, como decía Daniela, reunir de distintas bases de datos, de distintas tablas, romper con la normalización de esos datos y asegurar que los datos estén disponibles para, para lo que es esta parte ya es la del científico de datos, el que usa el algoritmo, elige, lo tunea el algoritmo, ve qué resultados está dando, eso sería la parte de lo que es el científico de datos. Pero antes está el ingeniero de datos, que es un rol laboral que se busca mucho también, ¿sí? Y que si les gusta esa parte, digamos, de todo lo que sea obtención, se le llama dragado de datos, ahora es como de los data lake, todo viene de toda esa terminología. Hola, ¿qué tal? Cómo capturar datos, por ejemplo, desde páginas web. Había algunas ofertas o proyectos que financiaba Nación, por ejemplo, el año pasado, que era para eso, para recolectar datos. Bueno, entonces les decía, eso es lo que lleva tiempo, lo que es laborioso, casi la mitad del proceso, del tiempo de trabajo de esto va a ser el llegar a esta tabla, ¿sí? En un formato que sea apropiado para los algoritmos. Ya esta parte es rápido. La otra parte donde uno se demora un poco es acá en ver cuál es el algoritmo correcto, cuál es la combinación de algoritmos, porque yo hasta ahora les hablé solo de predecir con un solo algoritmo, pero se puede predecir con muchos y no cuesta nada, digamos. Computacionalmente sí va a costar, pero yo podría poner a los mismos datos, y ahora lo vamos a hacer, que los mismos datos lo analicen distintos algoritmos y ver cuál los resuelve mejor, cuál predice mejor, ¿sí? Eso es lo que quiero que veamos ahora. Pero esta sería la, la línea de trabajo más básica, digamos, en lo que sería estos sistemas inteligentes que aprenden a partir de los datos, ¿sí?
Y con eso quedamos. Y bueno, y lo que llegamos al el final de la clase pasada era esto, a la matriz de confusión. Y quiero retomar ahí, dando un poquito de la explicación de, la- del- de cómo se interpreta la matriz de confusión y de las métricas que se pueden sacar a partir de ahí. ¿Sí? Así que bueno, vamos a pasar a esa parte. Acá está. Eh, la matriz de confusión, si la queremos ver formalmente o en los libros, ustedes la van a encontrar así. Es una matriz donde generalmente en las filas, para las cabeceras, digamos, de las filas, son los valores reales, los valores verdaderos de la variable de salida. Y las columnas son los valores que predice el algoritmo. Entonces acá habría coincidencia entre que si el valor real es 0 y el algoritmo predijo que ese ejemplo era 0, es un acierto, digamos, del algoritmo. En cambio, si el valor real es 0 y el algoritmo, el modelo, lo predice como 1, entonces es un error. ¿Sí? Y después tenemos acá, si el verdadero valor es 1 y el valor de salida que predice el algoritmo es 1, sería otro acierto. ¿Sí? O sea que los que están marcados ahí en estos elementos de la diagonal principal serían los aciertos del algoritmo. Y los valores, porque acá esto va a estar, como vimos en la clase pasada, acá hay números después. Los números, que son las cantidades de aciertos y de errores. Las cantidades de aciertos van a estar en la diagonal principal. Y la cantidad de errores van a estar en la contradiagonal o en la diagonal secundaria, o lo que no sea la diagonal principal, el resto de los elementos. Eh, entonces, hay dos tipos de aciertos y hay dos tipos de errores. ¿Sí? Esto quiere decir un verdadero negativo, un true negative. Bueno, está explicado en la diapositiva siguiente, pero esto está en inglés, así. Es un verdadero negativo. ¿Sí? El, eh, y esto sería un falso positivo, o sea, sería un caso en donde en realidad es negativo, pero el algoritmo lo predice como un positivo. Entonces, es un falso positivo porque en realidad es negativo. ¿Se entiende? Esto, por ahí, no sé, en los diagnósticos médicos a veces sucede esto, es una terminología que se usa mucho, lo del falso positivo. O sea, cuando supónganse, a alguien le detectan un tumor y resulta que eh, por, el, por el estudio que le hacen, predicen que ese tumor es maligno. ¿Sí? Pero cuando en realidad, por ejemplo, es benigno. Entonces es un caso de falso positivo. Se diagnosticó como maligno algo que era benigno. ¿Sí? ¿Se entiende? Un falso positivo, por ahí un test de alguna enfermedad, un test de COVID, por ejemplo, que se usaba, que podía dar positivo a pesar de que uno, en realidad el test de COVID daba más que nada este caso, un falso negativo, a veces no detectaba, o sea, el paciente estaba enfermo realmente, pero el test te decía que estaba sano, ¿entiendes? Esos son falsos negativos. ¿Sí? El test de COVID era porque podía fallar, ¿por qué? Porque vieron que decían que tenías que tener 3 días, no sé cuántos días de síntomas y recién te iba a detectar. O a veces como por las mismas fallas del, del- del- del testeo, digamos, del hisopado o del hisopo en sí, o de la técnica en cómo te habían hisopado, podía dar que no tenías COVID, pero sí, en realidad sí lo tenías. Eso es un falso negativo. También se usa mucho y el ejemplo más común es así en lo que es salud. O el test de embarazo. Los test de embarazo también dan a veces, y yo lo que
quiero es agrandarlo a esto, pero no sé tan feo que es el sistema, tan feito que es el sistema este que no detectas dónde está la luz. Ahí debe estar la luz. Ahí está. Bueno, y hay un ejemplo, sí, en forma de también de meme, pero que resume bien, ilustra, digamos, sirve para ilustrar esto por ahí medio abstracto que les acabo de explicar recién, ¿sí? Entonces, un caso, como dice Kevin, de los embarazos, por ejemplo, ¿sí? Si este paciente no está embarazado y el algoritmo estima, la I estimada es lo que predice que no está embarazado, eso es un verdadero negativo, ¿sí? No está embarazado. En cambio, un falso positivo sería si el médico va y le dice usted está embarazado, ¿sí? Eso es lo que se conoce en estadística como error tipo 1, ¿sí? Un verdadero positivo sería esto, una mujer que en realidad está embarazada y que, por ejemplo, el test de embarazo, como decía Kevin, le da positivo, ¿sí? Entonces ahí en ese caso es un acierto del modelo, digamos, para predecir. Y el falso negativo sería cuando en realidad el, el caso es positivo y lo predice como negativo. Esto en las cuestiones de salud, este es el error, o sea que ven que los errores en este caso, error tipo 1 y tipo 2, generalmente no tienen la misma relevancia. O sea, hay un error que es más tolerable que otro, porque ir y decirle a un hombre que está embarazado, ¿sí? Bueno, quedará en la anécdota nomás de que, bueno, le dijeron eso, que hubo un modelo de inteligencia artificial que decía eso. En cambio, o si por ejemplo podemos hacer ahora, que yo les voy a pedir para que ustedes hagan el de con enfermedades cardíacas, a una persona que está sana, decirle que tiene alguna patología cardíaca, ¿sí? Bueno, le llevará a que se tenga que hacer diversos estudios, se asuste, lo internen, ¿sí? Le den medicación, ese sería el error tipo 1. Cuando en realidad está sano, estarían haciendo, digamos, estarían haciendo el estudio, dándole medicación que no es necesaria. Pero este error es más grave. ¿Por qué? Porque si el paciente está enfermo y se lo diagnostica o se predice como sano, ahí ese es más costoso, digamos, porque desde el punto de vista de la vida, digo, porque eh, no va a recibir medicamentos, no se va a hacer más estudios, ¿sí? No lo van a internar por ahí si hace falta internarlo en una unidad coronaria o algo, ¿sí? ¿Se entiende? Este error a veces es eh, el más grave. Y entonces es esta cantidad que esté en este cuadrito el que muchas veces interesa que sea más chico, ¿sí? Que sea menor el valor, reducir este valor, los falsos negativos. Este también, o sea, lo ideal sería que todos los valores, o la mayoría de los valores estén, los de los ejemplos, digamos, estén en la diagonal principal. Bueno, ahí está explicado entonces en la diapositiva para qué sirve la matriz de confusión entonces pasando en limpio. Para visualizar el desempeño del algoritmo, o sea, cómo es su performance en ejemplos de test, no en ejemplos de entrenamiento, sino en ejemplos de test. O sea, cuán bien predice. Y para eso, bueno, ahí están, tenemos lo que se llama verdadero negativo, falso positivo, verdadero positivo y falso negativo, que son los que están en la diapositiva. Acá le puse un ejemplo, hice una captura de horas de cómo nos estaba dando eh, una matriz de confusión, ¿sí? Entonces acá teníamos aciertos, este es el total de ejemplos sobre los casos sobre los que hizo predicciones, son 60, y 25 más 17 son los aciertos. Acertó, esto es el actual, quiere decir el real, el verdadero valor, y este es el predicho, ¿sí? Entonces, es cero
es como que cuando corregimos nosotros los parciales, decimos, bueno, el verdadero valor, el verdadero resultado de ese ejercicio es cero. Y el alumno puso como resultado cero. Entonces, acertó. ¿Sí? Si el verdadero valor era cero y el alumno coloca como resultado uno, entonces lo considero un error, una equivocación. ¿Sí? Y lo mismo para otro, o puede ser que, digamos, otro ejercicio, el valor sea uno y bueno, se equivoca, predice como cero o predice como uno y entonces ahí tienen acierto. Bueno, de ahí la métrica más, más fácil de calcular, más común, es lo que se denomina la accuracy o la exactitud. ¿Sí? O sea, es la cantidad de aciertos dividido en el total de ejemplos que se evaluaron. ¿Sí? En este caso, acá están con colorcitos, ¿ves? Las celdas de la diagonal principal, o sea, los verdaderos positivos, los verdaderos negativos y los verdaderos positivos dividido en el total, o sea, los elementos de las cuatro, la suma de los valores de las cuatro celdas, que daría 60 en este caso. Eso se conoce como accuracy en inglés, se traduce como exactitud y es la proporción de aciertos dividido en el total de predicciones. Entonces, así nosotros veíamos la clase pasada que creo que KNN andaba como en el 70% de acierto, una cosa así. ¿Sí? Pero no distinguíamos en cuál categoría se equivocaba más. Después hay otra métrica que ya Orange la calcula, yo esto se lo comento para que después los veamos a esos datos en Orange, para entender los numeritos que aparecen chiquitito abajo, pero esos son medidas de desempeño. La precisión es en general se toma la precisión de los casos positivos, pero se puede calcular la precisión para cualquiera de las clases. ¿A qué se refiere con esto? A Eh, por ejemplo, en este caso, para la clase 1, bueno, en este caso nosotros lo tenemos como 0 y 1, acá tiene clase 1 y 2, sería lo mismo. Para los elementos de esta clase, eh, no, acá lo tengo claro, falso positivo. Sí, falso positivo. Está bien. Entonces, ¿qué se hace? Se divide los aciertos se los divide en el total de predicciones que hizo el algoritmo de que era 1, el verdadero valor era 1. O sea, ¿qué es lo que estaríamos midiendo con la precisión? Las veces, ¿cuál es justamente la precisión o el puntaje de aciertos que tiene el algoritmo cada vez que predice uno? O sea, la confianza que yo le puedo tener al algoritmo cuando me dice que el valor predicho es 1? ¿Sí? ¿Por qué? Porque divido la cantidad de verdaderos aciertos dividido en el total de veces que dijo 1, que predijo como 1. ¿Sí? Entonces, es como lo que ustedes ahí escuché este, de rebote, lo que estabas comentando, que te tira fruta, digamos, no sé qué cosa, te tiraba fruta en un chat GPT. Bueno, sería eso, medir cuánta fruta tira el algoritmo. O sea, si le acierta porque tira 80, de 100 veces, 80 predice como 1, entonces como que no hizo un aprendizaje, está tirando fruta, está tirando por las dudas 1, a ver si le acierta. Entonces con esto uno ve qué grado de exactitud vendría a ser como la exactitud que vimos hace rato, que era una métrica global, es la exactitud, pero solo para la clase 1. Exactitud en la predicción, ¿sí? En lo que predice. Después, sí, eso es lo que falso negativo. Están dadas vueltas, sí. Están dadas vueltas. Sí, tenés razón. Por eso a mí después.
acá está dos veces falso positivo. Este sería falso negativo, tenés razón. Ahí está. El falso negativo. Tienen razón los dos. Tiene razón Kevin con que ese sería falso negativo. Y tiene razón Gustavo con el hecho de que está dos veces acá puesto. Bien. Conceptualmente es el valor de la diagonal principal dividido en la suma de los valores de la columna. Como les digo, es la confianza que uno le puede llegar a tener al algoritmo de que predice de manera, cuando dice uno, qué confianza le tengo de que verdad es uno. Si si lo acertó de casualidad porque tiró muchos unos, ¿sí? O porque dice uno cuando realmente está seguro que es uno. O cero en el otro caso. Puede ser la precisión para la clase 2, ¿ven? Es este valor, el verdadero positivo, dividido en la suma de las dos celdas. Sería también con los errores. Eso es para medir la precisión. Tiene que ver con, como les digo, con el grado de confianza que le vamos a tener cuando dice enfermo y cuando dice sano. ¿Sí? Bueno, acá está tomado desde otra, creo que no sé si es la misma, no es es de otra página. Y acá aparece, eso es lo que es la precisión. Y después está lo que se llama el recall o sensitividad, ¿sí? La sensibilidad, que es la tasa de verdaderos positivos. A ver, acá. Bueno, acá lo que tiene, ve, por eso no consigo, voy a tener que armar unas tablas yo como para unificar, porque las imágenes siempre están cambiadas, pero los valores son siempre o sea, acá nosotros tenemos los verdaderos negativos y los verdaderos positivos acá, ¿sí? Entonces está cambiado. Pero para que ustedes entiendan, la sensibilidad en general la calculamos para los verdaderos positivos, que es generalmente la clase de interés, la clase que nos interesa predecir bien. ¿Sí? En esto de enfermos sanos nos interesa más predecir correctamente a los enfermos. ¿Sí? Esa es la clase de interés. Entonces es los verdaderos positivos, ahora no sumado con el elemento de la misma columna, sino de la fila, sino con los falsos negativos, dividido en la suma, digamos, de estos dos por fila. ¿Sí? Y eso se llama el recall o sensitividad y también ahora lo saca. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo lo entendemos a ese resultado? Es el grado de acierto que tiene, el algoritmo para predecir a esa clase, para identificar a esos ejemplos. ¿Sí? Esto sería los verdaderos aciertos sobre el total de veces que tendría que haber dicho que era enfermo, que estaba enfermo. Porque estos son los que verdaderamente están enfermos y los acertó, y estos son casos que también están enfermos, o sea, son casos valor 1, digamos, ¿sí? Y el algoritmo los predijo como 0, pero que en realidad son 1. O sea, que lo que me está dando acá es la proporción de acierto de una clase en particular. ¿Sí? Sería como el accuracy hace la proporción de acierto de las 4 celdas, ¿sí? A manera global, digamos, de la matriz de confusión. En cambio, el recall mide la exactitud o el accuracy, pero para una clase en particular. ¿Por qué? Porque la exactitud global es un promedio de los aciertos, termina siendo un promedio entre los aciertos de la clase 1 y la clase 2. Pero puede ser que ese promedio me dé que tiene 80 de exactitud, ¿sí? 80% de exactitud. Pero ¿qué puede pasar? Que tenga un 90, de ese 80 en realidad es porque acierta 90% de las veces en las que es negativo y 70% de acierto cuando el paciente está enfermo, por ejemplo. Entonces, el número 80 parece bueno, pero si uno después mira
¿Cuál es la proporción de acierto, la exactitud en la clase 1, que era la clase de interés nuestra, es más baja que 80, es 70? Entonces decimos, no, bueno, todavía no nos tenemos que conformar con ese valor, porque lo que de exactitud, esa métrica, porque necesitamos elevar que el recall sea más alto, ¿sí? Esos son objetivos a tener en cuenta. Por eso es que les va a dar, bueno, y ahí está lo que les acabo de explicar, está también en ejemplos con lo de, creo que se entiende mejor con las tablitas, pero sí tienen errores esas imágenes, tengo que hacer una propia, una tabla propia para que unificar ahí el criterio. Bueno, esta es otra cosa que también lo podemos hacer en Orange, con solo tildar. Nosotros, con tildar una opción. Nosotros lo que hicimos con Orange, la clase pasada, fue lo que se llama iteración única. O sea, una vez lo entrenamos al algoritmo, ¿sí? A vecinos en ese caso, y una sola vez lo evaluamos. Pero surgió ahí entre nosotros de decir, bueno, a mí nos daban distintos porcentajes de acierto, algunos más altos, otros más bajos. ¿Por qué? Porque en ese caso puede ser que le habían quedado, por ejemplo, a los que le daban más alto el nivel de acierto, es porque le habían quedado ejemplos muy fáciles para clasificar, para predecir. ¿Sí? Es como para ustedes cuando les toman un parcial y el tema 1 resulta que son ejercicios muy fáciles y el tema 2 era el complicadito. Entonces, capaz que a ustedes les tocaron ejemplos del parcial tema 1 y a mí en el muestreo me salieron ejemplos, en este caso, de los puntos que estaban muy cerca de la frontera de decisión, esos donde se superponen los colores del tema de las flores. Y entonces eso hace que el problema que tiene el entrenar el modelo con una única iteración, que el resultado que podemos obtener es puede ser engañoso, no nos podemos confiar porque es una única iteración. Ustedes saben ahora que por la cuestión estadística nosotros, por algo a ustedes, cuanto más parciales se les toma, después se les saca el promedio de los parciales, para ver, porque puede ser que en un parcial, como les digo, o le entendieron bien el tema ese, o les tocó ejercicios fáciles, sacan un 10. Bueno, pero después le toman otro parcial, ¿sí? Y otro más para promediarles, o decirles, bueno, que por lo menos todos los parciales tengan un mínimo de nota. Acá se busca lo mismo. Es como evaluarlo muchas veces al algoritmo y ver qué nivel de acierto tiene, ¿sí? Eso se llama validación cruzada, que ahora les explico cómo funciona. Acá en este ejemplo se divide al conjunto de datos, al archivo se lo divide en 4 partes. Supónganse, tengo 80 ejemplos, lo divido en segmentos de a 20, 4 segmentos de 20 ejemplos cada uno, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Entrenamos con 60, dejamos un bloque de 20 ejemplos, los separamos para test o como prueba, como dice acá. Y los otros 60 los usamos para entrenar. Pero se va cambiando ese cuarto o ese 25% que estamos intercambiando, se va reemplazando para la siguiente iteración. Para la siguiente iteración no va a ser testeado con ese primer cuarto de ejemplos que tenía, sino que va a ser testeado con el segundo cuarto. Y va a ser entrenado con el primero, el tercero y el cuarto bloque, digamos, de esos 4 bloques de 20 ejemplos cada uno. ¿Se entiende? Y así se va alternando, digamos, cuál es el bloque con el cual se testea. Y entonces ya no hacemos una única iteración, sino que podemos hacer en general, se hacen 10 iteraciones o se hacen 30, por una cuestión estadística. En general se suele recomendar que
que por lo menos para que el promedio sea un valor real de tendencia central, que por lo menos sea el promedio de 30 iteraciones. ¿Sí? Entonces el error que comete el algoritmo va a ser, acá lo que dice es el promedio, la sumatoria de los errores dividido en la cantidad K de iteraciones que se hicieron. ¿Sí? Y eso se puede hacer en horas de manera muy fácil, como vamos a ver ahora. Entonces, eso es lo que quería que entiendan, lo de la validación cruzada. Se usa mucho eso también. ¿Sí? Eh, y bueno, y quería que vamos a resolver el mismo problema que del otro día de Iris, pero con otro algoritmo que se llama árboles de decisión. Y árboles de decisión, o sea, yo les expliqué el otro día que estos algoritmos de Machine Learning lo que tratan es de generar una frontera, una frontera de decisión donde se separen los puntos de un color con los de otro. O sea, los ejemplos de una clase y de otra. Árboles de decisión aplican el principio de divide y vencerás. O sea, va dividiendo el problema general, lo va dividiendo en problemas más chicos. ¿Cómo va dividiéndolos? En líneas que sean paralelas, en este caso, líneas verticales y horizontales, que son paralelas a los ejes. Esto se puede trasladar a 3 dimensiones o más, pero lo podemos ver nosotros por ejemplo, el dataset de Iris tenemos 4 dimensiones, no lo podríamos graficar, pero para que ustedes se hagan una idea de cómo funciona esto. Va trazando una línea, desde la primera línea es para un determinado valor X de la variable X. Dice, si la X vale, va a dividir entre la X, los X, acá se van a ir, ¿ven? Los X que sean menores que tanto, todos estos puntos donde la X vale menos de este valor umbral, se van para una rama del algoritmo, lo va dividiendo, ¿sí? Y todos los X que se encuentra, o que el valor de X de esos puntos, las coordenadas en X de ese punto, es mayor al valor de umbral que determina el algoritmo, entonces se va para la otra rama. Entonces lo va separando. Y ahora ya tiene dos subproblemas para resolver. ¿Sí? Entonces se fija en cómo lo puede dividir para separar los puntos de un color que de otro. Y es trazando un valor de I2. ¿Sí? Un valor umbral, o sea, trazando una línea a la altura de I sub 2, I igual a 3, supónganse ahí. ¿Sí? Entonces, los que sean menores, los puntos donde la I es menor a ese umbral, fíjense, o sea, que está a altura menor a la altura que estamos fijando ahí, se van para esta rama y ya quedan separados de ese color. Y en cambio, los puntos donde el valor de la I, la coordenada en I del punto, es mayor al umbral, o sea, están a altura mayor a I sub 2, se van para la otra rama donde ya quedan separaditos por color. Y lo mismo hace después, vuelve por la otra rama, vuelve a resolverlo, pero acá estableciendo este valor de umbral. ¿Sí? Entonces, divide y vencerás. La idea del algoritmo gráficamente es esta. Matemáticamente lo que va haciendo es reduciendo la entropía. O sea, la entropía es les debe sonar de química a ustedes o de física. La entropía es el nivel de impureza que tenemos en un grupo, ¿sí? Entonces, la entropía 1 es cuando yo tengo mitad y mitad de elementos, o sea que es el mayor nivel de impureza que hay, porque hay igual cantidad de ejemplos de un color que de otro. Y la entropía se va reduciendo a medida que la entropía es 0, por ejemplo, cuando el grupo tiene elementos de un solo color. ¿Se entiende? Entonces lo que va tratando de hacer es de ir reduciendo, en cada paso lo que va tratando de hacer el algoritmo es de ir reduciendo la entropía. Matemáticamente está haciendo eso. Gráficamente lo podemos representar de esta manera. Va segmentando con líneas verticales y horizontales. Así funciona árboles.
¿sí? Representado gráficamente sería así. Va dividiendo en líneas. Si yo les digo a ustedes, separen como si fuera un pasatiempo, separen estos puntos trazando líneas verticales y horizontales. Y ustedes harían más o menos lo mismo que esto. Harían algo parecido. Si yo les digo que la restricción es que tienen que ser líneas verticales o horizontales únicamente, no líneas oblicuas. ¿Sí? Entonces, haríamos algo parecido a eso. Bueno, esa idea se trasladó a lo que se conoce como árboles de decisión. ¿Sí? ¿Cómo se lo implementó? Con esto, reduciendo, dividiendo en grupos que vayan teniendo cada vez menor entropía hasta que se llegue a entropía cero, o sea, pureza en el nodo, que ya va a ser un nodo hoja o lo más cercano a cero. Bueno, ahí está. Pasemos a... Bueno, acá está el ejemplo de cómo se calcula. Esta es la fórmula de la entropía. No me voy a detener a explicarles. O sea, esto es la proporción. No, o sea, no les voy a pedir que se acuerden de esto, digamos, que sepan. Pero que sí sepan que el principio matemático de los árboles de decisión es la entropía. Y esto es bien fácil. Son los números de la proporción de ejemplos que tengo de la clase 1 y la proporción de ejemplos que tengo de la clase 0. Por ejemplo, acá, si tengo 9 ejemplos positivos y 5 negativos, entonces acá la proporción es, y va con el signo menos ahí, 9 sobre 14, porque es 9 sobre la suma de todos los ejemplos, por el logaritmo de base 2 de ese 9 sobre 14, menos, ahora, 5 sobre 14 por el logaritmo de base 2 de 5 sobre 14. ¿Sí? Y eso da un número. Ven que da 0,94 en ese caso. O sea, tiene una alta entropía. El máximo sería 1, pero este tiene 0,94. ¿Por qué? Porque el nodo tiene están mezclados los datos, los casos, digamos, entre 9 y 5. ¿Sí? Sería 1 la entropía si hubiera 9 y 9, por ejemplo. ¿Sí? En cambio, la entropía da 0, acá está, este sería el caso, ¿ves? Cuando hay 9 y 9, este cálculo da 1, que es el máximo de entropía, el máximo de impureza que tiene un nodo. Y la entropía es 0 cuando hay ejemplos en el nodo, hay ejemplos de una sola clase, de la otra no quedan ejemplos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que busca hacer árboles de decisión. Bueno, ahí hay ejemplos. Pasemos a Orange. A ver cómo se hace eso. Ahora vamos a hacer con Orange una construcción que aplique lo de cross-validation que vimos recién y que aplique también árboles de decisión con el dataset iris para que lo veamos cómo funciona. Ya son las 6. Me llevó más tiempo de lo que esperaba. Bueno, ahí va a abrir Orange. Vayan ustedes también abriendo el programa para que vayan siguiendo cómo hacemos. ¿Ven? Actualicé la versión esta mañana, actualicé la versión. Ya estoy trabajando con la misma que tienen ustedes. Entonces vamos a ir a nuevo, o pueden abrir podemos abrir el que ya habíamos, para que, a ver, open, esto, y yo le llamé iteración única. Después lo vamos a guardar como, y le vamos a poner cross validation. Esto es lo que hicimos para en la clase pasada. Ahora vamos a hacer lo mismo desde cero para que ustedes se vayan acordando. Van primero a data, después file, a poner un archivo. Después de ese archivo, bueno, de ese archivo nos vamos a asegurar que trabaje con el dataset iris. Acá haciendo doble clic en el widget, nos tiene que decir dataset iris. Está bien, cerramos ahí. Cerramos ese. Está bien, es el archivo que nosotros queremos analizar. Lo volcamos a una tabla de datos, un data table.
Los datos ya están ahí en la tabla. Ahora vamos a usar, vieron que acá nosotros usamos el data sampler para dividir en entrenamiento y test. Ahora lo que vamos a usar es otro widget que está, ya les digo dónde, en Evaluate. En Evaluate van a hacer este que es Test and Score, que es como un tubito de ensayo. Test and Score. Con este funciona para, a ese le vamos a pasar los datos. Acá ya directamente le pasamos los datos, ahí el Selected Data lo vamos a tener que cambiar. Voy a agrandar esto. El Selected Data lo cambiamos. Acá hacemos clic en el arco. Y tiene que ser data, de data a data. Ahí está, de data a data. Todos los datos van ahí. ¿Por qué? Porque se va a ir encargando de ir haciendo la segmentación de los folds. Esos grupitos que yo les decía hace rato, de cuartos, de ejemplo, cada uno se llama un fold. Por eso se llama K-Fold Cross Validation. Ahora hacen clic en el Test and Score. Y acá tienen la primera opción que es Cross Validation y les dice con cuántos folds pueden trabajar. Y ya por defecto le establecen 5. ¿Por qué lo establecen 5? Para que sea que entrene con el 80, o sea, un 20% de los datos se pare para test y entrene con el otro 80%. ¿Sí? Como hicimos en la clase pasada para el ejemplo de separar en entrenamiento y en test. O sea que lo podemos dejar en 5, pueden probar con 10, pueden probar con 20. Acá ofrece hasta esas opciones. Depende de la cantidad de datos que ustedes tengan. Cuanto más cantidad de datos tengan, más cantidad de false van a poder hacer. Porque si yo acá si lo divido en 10 false, como son 150 ejemplos, o sea, cada false me quedaría de 15 elementos. ¿Comprende? Si usamos 5 fault cross validation, entonces cada fault tendría 30 ejemplos para entrenar, perdón, 30 ejemplos para predecir, ¿sí? Que por ahí podrían ser muy pocos, después para las métricas nuestras pueden ser muy poca cantidad de ejemplos para predecir. O sea que cuanto mayor cantidad de ejemplos ustedes tengan, ahí sí van a poder aumentar la cantidad de faults. Lo dejemos en 5, después podemos probar en 10. Una cosa que Una cosa que no les comenté es esto que dice leave one out. Leave one out es el caso extremo de K-Fold Cross Validation. ¿Por qué? Porque cada elemento es un fold, o sea, se divide, es como si yo tuviera 100 en el dataset de Iris, yo digo voy a trabajar con 150 folds, o sea, cada uno de los ejemplos es un fold. Entonces, entrena con 149 datos y testea sobre uno. Testea sobre uno. ¿Cuándo se usa leave one out? Cuando tengan pocos ejemplos. ¿Sí? Así, ¿para qué se hace eso? ¿Por qué cuando tiene pocos ejemplos? Porque así aprovechamos para que entrene con la mayor cantidad de datos posible de esos pocos datos que tiene. ¿Estamos? Ahí se usa el leave one out. Entonces, cross validation cuando tienen muchos datos, una buena cantidad de datos y le pueden ir incrementando. Y leave one out quiere decir dejar uno afuera. Uno afuera para testear. Leave one out. ¿Sí? Separo uno, entreno con los n-1 datos que me quedan. Pero con eso ya está. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Y ahora venimos al modelo. Y acá podemos usar, ahí vamos a usar este que dice tree, que es árbol, que era el que yo les dije recién. Bueno, no me dejan, ahí está. Tree, y a tree lo vamos a conectar. La salida de tree va a la entrada de test and score. Y ahí le ponen el arco, bueno, el que aprende, lo que aprendió, ¿sí?
Eh, bueno, si hacen doble clic en Tree, también tienen un conjunto de opciones. Por ahora lo vamos a dejar así. Que haga un árbol binario. La idea de eso es que en cada paso, que haga más o menos como hicimos recién, o vimos en la gráfica, que vaya, a cada problema lo vaya dividiendo en dos. Vieron que el problema general lo dividía en dos. Después a cada uno de sus problemas lo volvía a dividir en dos. Eso se llama árbol binario. ¿Sí? Que cada nodo tiene dos hijos. ¿Sí? Se lo dejamos así para ver cómo funciona. Si no funciona bien con eso, le destilamos, le podemos destilar árbol binario, o sea, son parámetros que uno puede ir jugando. Después dice, número mínimo de instancia en las hojas, 2. Esto yo no estoy de acuerdo con que sea tan bajo el valor, porque si no es que me va a quedar un árbol. Supónganse que tengo, nosotros vamos a predecir sobre 30 ejemplos y estamos diciéndole que por nodo hoja queden dos ejemplos y entonces va a quedar un árbol, llegar a quedar un árbol muy grande, ¿sí? Lo podríamos subir a 5, por ejemplo, eso. En cada nodo permita, o sea, que cuando ya llegue a un grupo de 5 elementos ya no siga dividiendo. Eso es lo que hace este parámetro. Como que corta, lo poda al árbol ahí. ¿Sí? Ya no sigue dividiendo si tiene un grupo de 5. Ya se queda con eso. Ya no trata de aprenderlo, de seguirlo separando a ese grupo de datos. ¿Sí? Se queda, de última, lo que será, eh, en general van quedando nodos puros, llegan nodos puros ahí. Y después dice no separar, ahí coincidiría con esto. No separar cuando el subconjunto sea más chico de 5. Entonces dejaríamos bien ahí. Y acá le podemos establecer la profundidad del árbol. ¿Sí? Bueno, está en 100, que es un valor alto para el problema que nosotros vamos a usarlo, eh, le sobra, digamos. ¿Sí? La idea es que cuando el árbol sea más corto, más fácil de entender es. Y en general funcionan mejor los árboles que están podados en algún punto y no están sobreentrenados, sería como sobreentrenados, eh, que, en, que en inglés se denomina el overfitting, están sobreentrenados. ¿Sí? Y eso es malo, digamos, nos lleva a mala performance en, eh, en, la, en la predicción, en test. Bueno, y una vez que ya tenés, se va a encargar de hacer los false, de aplicarle el algoritmo, y entonces venimos a evaluate y ponemos la matriz de confusión. Evaluate y ponemos acá, evaluate, matriz de confusión, y entonces lo unimos ahí. Ahí está. Ahí está resuelto el ejercicio. Después lo que nos faltaría es ver el árbol. Quisiéramos ver el árbol. Entonces vamos a Visualize, Visualize, y acá tienen el primero dentro de Visualize, es Tree Viewer, que me muestre el árbol. A ver, también a la salida a ver si lo toma ahí. No lo deja acá. A ver, de acá. No, algo estoy haciendo mal. Esperen que me fije. O sea que ya me olvidé un poquito de esto. A ver acá. El árbol. Pero ahí te llegan ¿Qué? datos de la data table, te llegan al árbol.
el data table directamente. Bien. Entonces, seleccionamos esto, damos suprimir y el tree viewer lo ponemos acá con los datos. No, o sea, ese tiene que estar conectado el data table al árbol, al tree. O sea, el trabajo. Ah, Sí. Y ahí ya la conexión que el otro. bien. Sí, porque algo le estaba faltando. Bueno, ahí está. Bueno, ese es el árbol de decisión. Ahora se los explico. Lo único que tiene es eso de tener Ah, acá tenés razón, no lo vi eso. Selected data, este arco hay que pasarle todos los datos. Igual parece que por lo que vi lo estaba tomando. Bueno, entonces podemos ver por un lado el desempeño, gracias Gustavo. El desempeño, las métricas todavía no las vimos, pero ahí está. Miren, lo hicimos todavía más cortito que el ejemplo anterior, ¿no? Esta es otra forma de hacer en Orange y es más completa porque hacemos cross validation y todo, ya van a ver. Yo lo que quiero que vean ustedes es el árbol. A ver, bueno, creo que puedo tener abierto dos cosas. Voy a cerrar esta. Quiero tener abierto por un lado el árbol y por otro lado, sí, ahí lo voy a poder ver. Para que comparemos cómo lo resolvió el problema. Cómo lo resolvió el problema. Y lo resuelve más o menos como lo hubiéramos hecho nosotros. Pregunta por el largo del pétalo. ¿Ven que el largo del pétalo? Acuérdense que lo tiene que dividir por líneas verticales o horizontales. Pregunta por el largo del pétalo. El valor de umbral que encontró es 1,9. 1,9. Acá. Ahí lo tiró el orden. Ahí. ¿Sí? Esto debe ser que por el tamaño del círculo, que a veces se pasa un poquito de dos, pero deben ser menores a 1,9. Entonces, hace una línea vertical así. Entonces, todas las flores que tengan largo de pétalo menor o igual a 1,9 son de color celeste, ¿no? Son setosas. ¿Sí? Y directamente ahí ya tiene pureza, porque tiene 50 de 50. 50 de 50. ¿Sí? Acá, y después sigue, le queda entonces de esta línea para acá, para resolver. Y ahí lo que trata de hacer, pregunta por el ancho del pétalo, que ya es esta variable. Entonces lo trata de dividir al ejemplo acá, para que los puntos que le queden por debajo sean de un color y los que queden por encima de otro. ¿Se entiende? Es bien intuitivo, digamos, en la forma de trabajo que tiene árboles de decisión. Entonces traza una línea horizontal. Ahí la altura que plantea es 1,7, ¿ves? Acá tienen 1,5, 1,6, 1,7, tira ahí la línea. No sé por qué la tiró ahí. Para mí tendría que haber tirado un poquitito más arriba, yo lo hubiera puesto ahí. ¿Sí? Pero bueno, decide en 1,7. Para mí es por el tema del error, bueno, la entropía de gas. Y después ya le queda bueno, entonces todos los puntos, ahí le queda que todos los puntos, no todos los puntos, pero 45 ejemplos de un total de 46 son de color verde, ¿sí? Que son los que están más arriba. Y entonces después se queda con le queda este es un problema para resolver. Le queda este.
¿sí? Miren que se viene acá. Y de nuevo pregunta por el largo del pétalo, ¿sí? Y ahí sí, eh, 47 de 48 ejemplos son de clase versicolor. Ven que, ven que la impureza se va reduciendo, ¿no? Acá estaban partes iguales, digamos, los datos, ¿sí? Y después van quedando, acá están quedando casi mitad y mitad, y después acá ya van quedando nodos puros, entonces ya deja de, de expandir, digamos, el árbol, ¿sí? Y después ya acá también se queda, porque yo le puse que ya cuando sean, cuando los nodos que vaya a separar queden con menos de 5, ¿sí? Porque acá lo que podría dividir, para dividir 6 en 2, lo que fuese 5 y 1, 4 y 2, ¿sí? Entonces ya son nodos muy chiquitos, entonces que corte ahí. ¿Se entiende cómo funcionó el árbol de decisión? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, volvamos a la parte de Orange y vemos la, la matriz de confusión. A ver cómo anduvo. Primera cosa a notar. Como usamos cross-validation, el total de predicciones ya no es sobre 30, como vemos, creo que predecíamos sobre 30 o 15 ejemplos el otro día, o 30, sobre 30. Bueno, ahora la predicción está hecha sobre 150. Entre que íbamos rotando, digamos, los datos de entrenamiento y de test, pudimos hacer que el algoritmo teste sobre 150 casos. O sea que es mucho más fuerte, digamos, el resultado que podemos llegar a tener. Bueno, los que están resaltados así en diagonal, esos son los aciertos, ¿sí? Este es el verdadero valor y el valor predicho. Y acá tienen ejemplos en donde se equivocó. Estos 5 los tendría que haber predicho como versicolor y los predice como virgínico, ¿sí? Pero son 5 ejemplos sobre 150. Y acá tenemos 4 equivocaciones que tendrían que ser clasificadas de esta manera. Bien. Lo que no estoy viendo acá se hacen sobre el test unscore, se hacen doble clic, ahí les tira los números que les estaba comentando yo a las métricas. El CA es lo que yo les decía, ven, ahí se hacen, dejan el mouse ahí, dice Classification Accuracy. Es el global, el porcentaje de acierto global, 94%. No sé cuánto les quedó a ustedes ahí. ¿También? Sí, en general compartimos todo igual. Los mismos datos. Ah, porque entrenó al final con todos los false los hizo todos los mismos. Bueno, después acá tienen el precision, que era lo que yo les decía, confiar, cuánto confiamos de que cuando dice 1 realmente está acertando en un 94%. ¿Sí? Y el recall sería cuántas veces de las que tenía que decir un valor lo predijo como ese valor y es 94%. En este caso no hay diferencia. Y este dice coeficiente de correlación de Matthews. Y estas otras dos medidas ya son más complejas, más avanzadas en lo que es F1. F1 es una combinación entre el precision y el recall. El área bajo la curva viene de lo que es teoría de la información, me voy a demorar mucho en explicar. Son métricas. Tienen entonces las métricas, tienen cómo se grafica el árbol de decisión. Lo que yo les decía es que acá podríamos poner otro algoritmo a trabajar y comparar a ver con cuál funciona mejor. Entonces venimos acá a Model, y ya KNN ya lo usamos, podríamos volverlo a poner ahí,
KNN, lo podríamos poner ahí, conectarlo con test and score. Esto está quedando. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Ven que lo que hago es poner otro algoritmo para que trabaje ahí. Y después podemos poner otro que es muy bueno, es este que se llama SVM, SB corta M. ¿Sí? SB corta M. Lo arrastran y lo conectan a que también entre en test and score. Me quedó medio enredado todo acá. Bueno, este lo ponemos acá, el TreeViewer lo ponemos ahí para verlo. Y entonces acá que nos queden los algoritmos. Estamos utilizando 3 algoritmos de clasificación. ¿Sí? Ahí en Test and Score, entonces si hacen doble clic, les va a dar las medidas de desempeño de cada uno de los algoritmos. ¿Sí? Miren, no le tenía fe yo acá vecino, pero está funcionando mejor que árboles de decisión, en este caso. ¿Sí? Le sigue SVM y el que peor anda es árboles de decisión. Entonces, con ese test and score, ustedes pueden, sobre el mismo conjunto de datos, con la misma estrategia de la validación cruzada, entrenar varios algoritmos y ver cuál funciona mejor de una sola vez, experimentar con varios algoritmos. ¿Estamos? ¿Está completo? ¿Lo pudieron seguir? Bueno, y acá lo que podría ser después es en File, elegir, por ejemplo, este que dice Heart Disease, no sé cómo es, disease, que es enfermedades cardíacas, enfermedades del corazón. Entonces ahí le cambiamos los datos, ya dejamos de ver flores y ahora entramos a ver pacientes con enfermedades cardíacas. ¿Sí? Eh, no sé si el árbol de decisión como queda, es muy complicado, pero la lógica de funcionamiento es la misma. Podemos ver acá las métricas. Miren que ahí SVM es la que mejor anda. SVM y después árboles y después cabecinos. ¿Sí? Entonces, ahí tienen, digamos, tres agentes inteligentes que están aprendiendo a partir de los datos y estamos viendo cómo se desempeñan. ¿Sí? ¿Entendido? Eso están clasificando en enfermo y sano. Ahí es un problema de clasificación binaria. ¿Sí? No lo viene acá en Data Table. Si vemos, les va a explicar. Tiene 13 características, la edad, el género, y esta otra ya me dijeron, el colesterol, ¿sí? No sé qué otros valores tendrá, seguramente la presión cardíaca, bueno, tiene, en fin, varios, y después tiene valor 0 y 1. Entonces, 0 es sano y 1 es que presenta enfermedad cardíaca. Entonces, le está costando aprender justamente de esos casos que son los que nos interesan. Bueno, eso en cuanto a clasificación. Acá le vamos a poner archivo, guardar como, y acá le vamos a poner KNN, cross validation.
cross validación. Bueno, ahora vamos a hacer uno nuevo con ese archivo que está en el aula virtual. No sé si lo pudieron descargar. ¿Sí? Se descarga ese. Vamos a poner de DAT, como está en formato CSV, le vamos a, ese archivo, primero, está en formato CSV y es un problema de regresión, ya no es de clasificación, sino de regresión. ¿Ya? Y además de regresión, vamos a ver cómo se hace cuando ustedes tienen que levantar sus propios datos. ¿Sí? Esto les va a servir para cuando ya quieran hacer experimentos con sus propios datos y no con datasets que estén ya precargados. Entonces ahí usan import file, CSV import. Doble clic y acá, bueno, van a tener que ir buscarlo con el explorador. Yo lo tengo en el drive. A ver, acá me acuerdo la carpeta cuál es. Y acá tengo publicidad. Entonces ustedes deberían tener ese archivo. Bueno, ahí les muestra cómo va a levantar los datos. Eso para chequear que los está levantando bien. Las columnas son cuánto es la inversión que se hizo en plata, digamos, en televisión, en radio y en diario, y cuánto es las ventas que se lograron. ¿Sí? Ahora bien, son 200 datos de eso, ¿sí? ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Ahí lo que no está ahí lo que no sabe el algoritmo todavía, ¿cuál es la variable objetivo? A ver, lo vamos a poner en un data table. Lo ponemos en un data table, ahí tenemos los datos. Pero como ven, no sabe cuál es la variable objetivo, cuál es la variable a predecir. Eso se lo vamos a tener que indicar. ¿Sí? ¿Cómo se lo vamos a indicar? A través de, acá, en transformar, le vamos a poner select columns, select columns. Entonces, los datos, le pasamos los datos, hay que cambiar de data a data, de data a data, y acá en select columns, si hacen doble clic en select columns, me dicen ustedes si voy muy rápido, ahí está. Importar, data table, select columns, ¿sí? Doble clic en select columns y acá están las 4 variables, pero las tiene como features, ¿sí? No tiene el target, acá está el target. Ahí cómo vamos a hacer para indicar, nosotros queremos que prediga las ventas. Entonces hacemos drag and drop, lo tiramos ahí. Y lo mandamos para acá. El selected lo mandamos ahí con la flechita para el otro lado. Como que lo descartamos. Ignorado, dice. Ignorado. Entonces, para predecir, las variables de entrada son cuánto se gastó en publicidad en televisión, en radio, en diario, y la variable a predecir es cuánto es la ganancia que hay en las ventas. Bueno, eso de nuevo lo vuelven a poner en un data table. En un data table. Ahora fíjense cómo en data table ya la columna sales ya está sombreada, quiere decir que esa es la variable objetivo. Ahí ya le indicamos que la variable a predecir va a ser esa. Ven que es una variable continua, ya no es enfermo sano, setosa, versicolor y virgínica, no es una variable categórica, sino una variable continua. Bueno. Y después ya venimos a lo que es lo mismo de hace rato. Vamos a usar en model, no, en evaluate, test and score, le ponemos data a data, podemos usar validación cruzada, lo dejamos así en validación cruzada, está bien.
porque son 150, 200, la otra vez, el otro dataset era 150, y ahora tienen que elegir el modelo, el algoritmo, ¿sí? Podemos elegir una regresión lineal, por ejemplo, que tienen acá. Este es regresión lineal. Dice, ¿ve? Un algoritmo de regresión lineal. Bueno, tiene otros parámetros ahí, pero no los vamos a ver ahora. A ver qué es lo que no le gustó acá. Si lo calculo. Hay que destildar esto. Ahí cambian los valores. Claro, porque no tiene sentido ahora el estratificado porque no hay categorías, digamos, es un continuo de valores. Hay que sacarle el validación cruzada. Perfecto. Y de ahí ya si quieren ver la matriz de confusión. No, matriz de confusión no tiene sentido en este caso. A ver, veamos si si este permite ver la regresión. No, creería que no. No, algo dice acá. No, esto no. Bueno, tenemos las métricas. Y acá tenemos los indicadores de la regresión. Ya les digo. ¿Dónde está lo de la regresión? En la regresión estamos haciendo algo como esto. ¿Sí? Tenemos conjunto de datos, estamos tirando una línea, tratando de tirar una línea recta, una regresión lineal que minimice el error. ¿Sí? Minimice el error. Bueno, esto es lo que decía que no le iba a explicar, pero si ustedes en el widget de regresión lineal eligen acá, dice sin regularización, y si no, esto se llama distintos tipos de regularización. Lo que acá está como lambda, acá tiene como alfa. Es penalizarlo cuando va a moverla a la recta. Es decirle, no hagas cambios abruptos en la posición de la recta, sino que hacerlo gradual. ¿Sí? La regresión lineal no me cambies mucho. Entonces, el B es la ordenada al origen de la recta. ¿Sí? Entonces, si le cambia eso, le penaliza como con más error. O sea, le digo, te equivocaste. Entonces, ¿qué va a hacer el algoritmo? Va a tratar de que el cambio en el valor de la ordenada al origen sea lo menor posible. Acá, el L2, la regresión L2 lo que hace es elevar al cuadrado la ordenada al origen. Y L1, por ejemplo, toma el valor absoluto de la ordenada al origen. O sea, este penaliza más. Este penaliza linealmente, digamos, y este penaliza cuadráticamente. ¿Sí? Eso es y después lo que acá dice el alfa es el lambda, que es el peso que ustedes le pueden dar. Cuanto mayor sea el peso, más se va a cuidar el algoritmo de no modificar mucho la recta, la va a ir variando de manera suave. Y acá están los indicadores, ya se agarra la cabeza, Kevin. No es por la fórmula. Sí, detrás de todo esto hay matemática, ¿no? Yo se los conté, digamos, de manera, sí, descafeinada sería en el caso este.
¿sí? No les conté mucho sobre lo que hay detrás. Bueno, algo hablé como lo de recién, lo de la regresión, el tipo de penalización. Y acá lo que nos va a tirar, lo que nos está dando, los indicadores que nos está dando el Orange, es MC es el error medio cuadrado, promedio del cuadrado de la diferencia entre el valor predicho y el valor real. ¿Sí? Es lo que ustedes conocen como el error cuadrático medio. ¿Sí? Es esta formulita. Todas las desviaciones elevado al cuadrado, la sumatoria de todas las desviaciones o de los errores que comete, elevado al cuadrado dividido en la cantidad n. Después está la raíz del error cuadrático medio. O sea, es este mismo, pero sacándole la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque acá elevo al cuadrado, entonces me da una medida que es un número que está elevado al cuadrado con respecto a los valores de error que tengo. ¿Sí? Entonces, si le saco la raíz cuadrada a esos valores, si bien la radicación no es distributiva con respecto a la suma, pero me lo vuelve a bajar como a la misma, al mismo rango de valores que se tenía en el archivo original. Y después está el error absoluto medio. Este sí, este está bueno, el MAE, porque es el error absoluto medio, promedio. O sea, saco el valor absoluto de la diferencia, no lo elevo al cuadrado, sino que le saco el valor absoluto. O sea, ya sea para arriba o para abajo, lo considero al error, ¿sí? O sea que este está bueno, el MAE está bueno. Después tiene el promedio del porcentaje de la distancia entre el valor predicho y el valor real. Y R2 es un coeficiente de determinación, también lo indica ahí Orange, pero quédense con esto. El MAE, veamos si es que lo tiene, si no el error cuadrático medio. A ver acá, Orange. Orange, ¿dónde estás? Esto cerramos. Esto cerramos. Acá estamos. Acá en test and score, entonces ven, tienen el error cuadrático medio, pero me queda en 3, o sea, es porque está elevado al cuadrado. Después está la raíz cuadrada de ese error, y está el MAE, que les decía yo que es como no es el error cuadrático medio, sino que es el error verdadero, el promedio del error verdadero. A mí me gusta más este, como para comparar, ¿sí? Entonces ahí tienen predicción. Entonces con este widget ya tienen cómo se levantan datos propios, cómo se le indica cuál es la variable a predecir, el target. Acá en Select Column, acuérdense, el target. Acá yo le podría decir, bueno, no me interesa hacerme la predicción en cómo impacta la radio y la televisión solamente. Puedo descartarle, que ignore los otros features. Entonces, ¿qué hago? Selecciono radio, le digo, no lo tengas en cuenta, diario tampoco, veamos cómo influye la publicidad en televisión solamente. Y si quieren agregar algo, hacen drag and drop y agregan otra variable. ¿Sí? También para que tengan en cuenta esto de seleccionar variables. Por ahí puede ser que haya muchas variables y ustedes digan, bueno, esta no tiene sentido o no ayuda a resolver el problema. ¿Sí? Bueno. Eso entonces en cuanto a aprendizaje supervisado, lo que es clasificación y lo que es regresión. Me gustaría que veamos, a ver, esto lo vamos a guardar. Esto les va a servir, así que guárdenlo. Guardar como, esto es regresión, publicidad. Regresión de publicidad. Bueno, acá de nuevo, se pueden probar otros algoritmos para regresión. Acá en regresión, por ejemplo, pueden andar bien las redes neuronales. Una red neuronal también puede ser, de paso, miren. O esta que es, a ver si le ponemos este que no es lineal.
Algo está pidiendo. Provee datos a la entrada. A este ajusta la curva, pero ahí está. No, no lo tiene en cuenta. Si no, podrían probar con una red neuronal. No llegamos a hablar de redes neuronales, pero son buenas para hacer regresión. Entonces podrían ver, sin modificar ningún parámetro, nosotros ahí tenemos, bueno, así como está la red neuronal, esa es la frustración con las redes neuronales, que por ahí así como están, no dan buenos resultados, hay que empezar a tunearlas mucho, ¿sí? ¿Pueden lograr buenos resultados? Sí, pero es laborioso el dejarla la red entrenada, la cantidad o sea, de capas internas que tenga, las épocas de entrenamiento y demás, tiene un montón de parámetros que hacen que las redes neuronales hay que conocer mucho de las redes neuronales para sacarles provecho. Son muy muy buenas, digamos, aprendiendo, pero sí, hay que dedicarles tiempo en enseñarles cómo van a aprender. ¿Sí? Bueno, ahí está entonces, esto después se lo voy a subir al aula. Están, bueno, los widgets que hicimos. Y no quiero, como no hay más tiempo para ver, o sea, quiero que veamos una última cosa. ¿Tienen clase ustedes después? 7:30 virtual. Bueno, terminamos de ver esta rama del aprendizaje del Machine Learning y queda esta rama del aprendizaje no supervisado. Y eso se los explico rápidamente. Algo ya hablamos en la introducción a la unidad, si ustedes se acuerdan, y acá les quería mostrar cuál es la diferencia. En los problemas de aprendizaje supervisado, nosotros tenemos el color de los puntos, conocemos el valor de salida, ¿sí? Y lo que estamos buscando es encontrar la frontera de decisión correcta para después que prediga del color que corresponde, ¿sí? Que haga, digamos, prediga del valor a la variable de salida, lo más acertado posible. En el aprendizaje supervisado nosotros no tenemos una variable que sea el target o el color, o a qué variedad de flor pertenece, ¿sí? Sino que son puntos, son datos nada más, sin, como es no supervisado, no tengo el resultado, a lo que voy es que no tengo el resultado. ¿Se acuerdan que yo les decía? El supervisado es porque yo tengo el resultado correcto para controlarlo al algoritmo si es que acierta o se equivoca, y en cuánto se equivoca. En el no supervisado no tenemos un resultado preestablecido y es el algoritmo el que tiene que encontrar lo que acá yo les puse. Por ejemplo, una de las tareas es encontrar casos similares. Habíamos visto esto de las fotos, de cómo las organizan las aplicaciones, ¿sí? Sería esto. Tengo animales, ¿sí? Tengo distintos tipos de animales, hay las características y puede ser que lo agrupe porque son mamíferos, ¿sí? Bueno, por la clasificación de bueno, en dos grupos serían mamíferos y no mamíferos. Estos serían, después podría ser porque estos tienen 4 patas, estos porque tienen alas y estos porque no tienen ni patas ni alas, tienen aletas, ¿sí? Exacto. No sabemos el resultado. Va a encontrar las similitudes entre los datos y los va a agrupar a los datos de esa manera, ¿sí? Entonces acá, bueno, yo les preparé así una diapositiva donde está la diferencia entre el aprendizaje supervisado. Nosotros entrenábamos con datos que tenemos la etiqueta verdadera y después le presentábamos casos nuevos y queríamos que nos predigan. Ahora, en el aprendizaje no supervisado están los puntos y lo que le pedimos es que lo agrupe a esos datos por casos similares, por similitud, ¿sí?
Entonces esto nos puede dar así, clientes que hacen compras parecidas o que tienen patrones de compras similares, ¿sí? Bueno, en 3 dimensiones sería así. Y acá hay 2 criterios. Cuando crea un grupo, cuando trata de minimizar la distancia entre clústeres, o sea, intraclúster, o sea, que sea un grupo compacto de puntos. Y a su vez, que maximice la distancia entre los clústeres, o sea, que haya diferencia, entre los grupos haya diferencia, ¿sí? Así, por ejemplo, entonces agrupa lo que, bueno, la galería de fotos que vimos recién, que les comentaba recién. Y vamos a ver este algoritmo, que es el más básico de lo que es agrupamiento, ¿sí? Vamos a ver cómo crear datos también, nosotros datos artificiales, y ver qué encuentra el algoritmo. Estaba con Setosa, yo por eso les pedí que agreguen esos plugins. Bueno, dale. Estos plugins tienen que hacemos esto, miren, y nos vamos. Estos tres widgets. Pintar los datos, vamos a dibujarlos y después vamos a ver cómo los encuentra a los grupos orange. Son 2 minutos. Vamos a archivo, nuevo. Vamos a data. Vamos a paint data. Vamos a dibujar datos nosotros. Crear datos artificiales, como para entender, ¿sí? Entonces ya tenemos datos incorporados, datos que nosotros podemos crear y este paint data. En paint data, acá podemos elegir 2 clústeres o podemos agregarle 3, ¿sí? O sea, cuántos nosotros queremos. Entonces podríamos decirle, bueno, y ahí hacemos clic acá y empieza a dibujar puntos, ¿eh? Así, bueno, va a ser parecido a después este acá y acá una pequeña, a ver, ahí lo dejo así. Entonces habría como 3 grupos. Este sería un grupo compacto de puntos, este es un grupo menos denso y este sí un grupo bien separado. ¿Sí? Debería de encontrar entonces los... Pueden dibujar cualquiera ustedes, ¿sí? Después pueden borrar también. No, eso es lo que queremos que haga el algoritmo. Eso es lo que buscamos. Para nosotros son datos que están así, quedaron dispuestos así en el plano, en el espacio, y queremos que nos encuentre el grupo. Más o menos sabemos, nos damos una idea pero el algoritmo puede encontrar cualquier cosa. Entonces, vamos a modelo, no, vamos a educational, y ahí le ponen este que dice Interactive Camins. Agregamos Interactive Camins, le pasamos los datos. Bueno, este es a modo de ejemplo. Tienen los datos así. Lo que hace el algoritmo, estos cuadrados se llaman centroides, ¿sí? Los tiró aleatoriamente ahí. Y después calculó las distancias a los puntos, o sea, a qué centroide está más cerca cada punto. Entonces, todos estos puntos rojos están más cerca de este centroide que cualquiera de los otros 2. Estos de celeste están más cerca de este centroide que del verde, por eso quedó así. Pero el proceso es iterativo. Ahora va a volver a calcular
Ahora calcula de nuevo el centroide, que primero fue aleatorio, ahora hacen clic acá en recalcular los centroides, y lo que va a hacer es sacar el promedio, el punto promedio de los que están con celeste, por ejemplo, ahí se va a notar más, ¿sí? Entonces, saco el punto promedio de ese grupo. Y después se sigue recalculando. Miren, ahí siguen haciendo clic, sigue moviéndose el centroide, siguen cambiando los grupos. Y ven que encontró 3 clústeres que no eran lo que esperábamos nosotros. Pero sí tiene sentido porque esto es una nube continua ahí de puntos. Como lo dibujamos, una nube continua. ¿Sí? Entonces ahí identifica 3 grupos. A ver, ahí ya finaliza, yo creo. Sigue calculando, ¿eh? Mientras les dé. Ahí ya no calcula más, ya no se mueve más el centroide. ¿Qué lo han hecho? No, al final estábamos siempre igual, pero no sé qué toque se hizo una imagen. Como que hice intentar, ahí eso hizo. Y se me hizo una Ah, que dibujó centroide más. pero fue sin querer. Sí. Ese es el problema de este. Ese es el problema de este tipo de aprendizaje no supervisado. No sabemos cuál es la cantidad correcta de grupos. ¿Sí? Entonces tenemos que probar, tienen que probar con distintos grupos. Lo que estaban haciendo ustedes ahí, agregando que cree otro grupo, entonces va a crear grupos más pequeños. ¿Sí? Bueno, y eso es todo. Vamos a guardar esto. Guardar. Lo que me faltó acá es lo que está en la diapositiva, que es un data table y ver entonces a cada punto, ya lo estamos viendo gráficamente, pero este se va. Eh, Acá. Sí. Van a un data table y ahí pueden ver el resultado. Le ponen los datos y después, si hacen doble clic ahí, también le pueden indicar los centroides. A veces es importante que me indique los. A ver. ¿Por qué no me deja? Bueno, acá parece que no deja, ¿sí? Uno o el otro. Bueno, lo pongamos así como data subset. A ver cómo estaba acá en la presentación. Centroides data. Annotated data. No sé si nos va a dar lo mismo. No sé por qué no nos deja. Yo en la versión anterior podía. Bueno, y acá está. A cada punto, ¿a qué clúster lo asignó? Clúster 1, clúster 2 y clúster 3. Lo que no funciona ahora es lo de los centroides. Así que eso debe ser por lo que chao, nos vemos. La versión nueva. Pero bueno, ahí tienen como para ir jugando con también levantar datos y que los agrupe. ¿Sí? Ahí estamos entonces. Vamos a ver.